Bueno, pues nada, buenos días. Agradeceros vuestra asistencia a estas jornadas de dramaturgia para la infancia. Y nada, un poco vamos a empezar la mesa de esta mañana dirigida a la dramaturgia para niños de 0 a 5 años. Un poco, últimamente, este tipo de espectáculos, de programaciones, hay un auge en nuestra sociedad, hay muchos festivales y muchas producciones. Un poco, quizás deberíamos debatirnos sobre estos espectáculos y sobre la dramaturgia de estos espectáculos. Si realmente hay una dramaturgia o hay quienes están diciendo pues que son muchas veces experiencias sensoriales debidas a la edad que comprende, ¿no? Las características de la edad de los niños de 0 a 6 años. Un poco deberíamos pues un poco debatir cómo es o cómo son estos espectáculos, estas dramaturgias y cómo lo hacemos para llegar a estos niños de 0 a 5 años, ¿no? Si utilizamos las mismas estrategias dramatúrgicas para llegar a nuestros espectadores de estas edades. Un poco presentar a los ponentes y que nos cuenten un poco sus experiencias a partir de la creación o programaciones para estas edades, y a partir de aquí pues iniciar un debate sobre la dramaturgia para la edad de 0 a 5. Tenemos con nosotros a Isabel Urpí, que es directora adjunta de la Sala de Sabadell, en un centro de creación de infancia, de creación para la infancia, y con el exponente del Festival Més Petit de Tots como vanguardia para las artes escénicas para los más pequeños. Además ha sido responsable de la producción del Museo del Art Contemporáneo de Barcelona y también ha trabajado en producciones de otras instituciones y proyectos en el Gran Teatre del Liceu, la Fura dels Baus, el Fòrum Universal de las Culturas de Barcelona y en la Expo de Hannover. Isabel. Está también con nosotros Jorge Padín, que debe su educación teatral al Centro de Teatro de la Abadía y lleva más de 20 años trabajando como actor y director en Ultramarinos de Lucas, compañía que fue galardonada en el 2015 con el Premio Nacional de las Artes Escénicas. Ha trabajado como actor con reconocidos directores como José Luis Gómez y Gerardo Vera o María Ruiz, y se centra en Ultramarinos de Lucas con obras de creación para público infantil y juvenil. Ha desarrollado multitud de montajes que han sido mostrados en distintos países y ha desempeñado una labor pedagógica de investigación mediante la coordinación de talleres de teatro dentro y fuera de España. También tenemos con nosotros a Juan Berzal, que es actor, director y dramaturgo, y también fundador de la compañía Ultramarinos de Lucas, también con el premio que hemos comentado antes, y ha llevado a cabo más de 20 creaciones para todas las edades, entre ellas Hull, ¿Qué te ha pasado?, Las aventuras de Huckleberry Finn, Pinocho, La sombra de Lear y Esperando a Godot. Ha impartido numerosos cursos y talleres en conferencias en torno al teatro y numerosos foros dentro y fuera de España, y durante 14 años ha sido vicepresidente de Asiteg. Y por último también tenemos a Julia Ruiz, licenciada en Medicina y Cirugía General y con el título de experto universitario en las artes escénicas y máster de teatro contemporáneo de la Universidad de Granada. Es actriz, aunque ella dice que puntual es actriz, ¿no? Sí. Yo leo que pone aquí en los currículums, ¿eh? Y escritora de textos teatrales y directora habitual en la compañía La Sal de Granada. Y siempre ha compatibilizado el trabajo de la compañía con actividades pedagógicas y proyectos de investigación sobre el arte y la escuela. Actualmente colabora con los proyectos Butterfly, Transforming Arts into Education e Igualescentes, un proyecto creativo de igualdad dirigido a adolescentes de la provincia de Granada. Pues nada, una vez presentados, quizá estaría bien pues que nos contarais vuestra experiencia a partir de vuestras creaciones para público de 0 a 5 años y cuál es vuestra dramaturgia a la hora de presentar estos espectáculos.
¿Quién quiere empezar? Voy a empezar yo. ¿Os importa? No. No, cirujana, por favor. Proceda. Sí, porque yo me pongo nerviosa, entonces prefiero ser la primera y ya quedarme tranquila. Cirujana, sí. Pues bueno, os voy a explicar un poco cómo entré yo a empezar a crear para cero. Yo distingo 0,3, y luego ya 4,5. Fundamentalmente por el tema de lenguaje oral. Para mí es distinto crear para 0,3 que para un poquito más grande. Entonces, casi todo lo que voy a hablar va a ser para 0,3, que creo que es lo más complicado. O bueno, por lo menos lo que ha sido más complicado para mí. Bueno, realmente, si es verdad, estudié medicina y una de las cosas que más me gustaban a mí de medicina, y creo que viene un poco al caso, es la embriología. Yo me entusiasmaba, o sea, me parecía increíble cómo ¿no? Dos celulitas que llegan, se juntan y empiezan ahí a multiplicarse, y cuando de repente hay un grupo ya importante, de repente hay unas cuantas que dicen, oye, yo voy a ser cerebro y vamos a migrar para acá, y otras se van para otro lado, y cómo se va formando aquello, a mí me parece no sé, increíble, es mágico. Pero es que tengo la misma sensación con los niños de 0,3. O sea, yo creo que hay algo ahí de eso, ¿no? De la doctora esta frustrada que se me quedó ahí, porque realmente para mí los 0,3 es impresionante lo que pasa en esa edad, y me encanta y me encanta trabajar para ello. Entonces, yo realmente cuando me planteé trabajar para ello, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y realmente empecé un poco, pues eso, ¿no? Voy a investigar. Voy a investigar como si me fuera, yo qué sé, a investigar cómo vive la tribu en no sé dónde, porque no sé ni su cultura, ni cómo se relacionan, ni cómo... Entonces, dije, tengo que ir y con el máximo respeto y curiosidad aprender a ver cómo se relacionan esto. Soy madre, pero no me sirve mi hija. Que muchas veces digo, a mí no, mi hija es mi hija y es lo mejor del mundo, es la más lista, la primera que dijo no sé qué, y hay que ver, no sé, y es una. Y a mí me interesaba como el colectivo, ¿no? O sea, juntos, esos niños de 0,3, a ver cómo funcionaban. Entonces, tengo la suerte que ahí en Granada están las escuelas del patronato, que te abren las puertas, y entonces durante casi 6 meses estuvimos el actor y yo yendo allí a la escuela. Y el proceso un poco es eso, o sea, yo creo que es el proceso normal de cualquier investigación, ¿no? de un grupo desconocido, creo yo, no lo sé, ¿no? Pero para mí fue llegar, como primero intentar simplemente que te dejen estar allí, que no sea un elemento extraño, luego que te acepten, y luego ya pasar a la comunicación con ellos. Durante todo ese proceso empezamos a entender ciertas cosas. Aparte, paralelamente estábamos con nuestro primer espectáculo, y entonces ensayábamos, y había cosas que en la sala era como, ¡buah! Esto es precioso, esto le va a encantar. Llegábamos allí y es que no le interesaba nada, o le interesaba una parte, con lo cual también era curioso cómo nosotros como adultos íbamos con una cosa que creíamos que era solo una cosa, y realmente estaba llena de estímulos, con lo cual que tuvimos que aprender a quitar estímulos y quedarnos con uno, para que ellos pudieran ir siguiéndonos. Y eso fue para mí uno de los grandes aprendizajes, o sea, el ir quitándonos cosas como adultos, demasiada información que llevábamos, y ir clarificando nuestra información. Evidentemente, también a nivel, o sea, la comunicación que hay entre ellos, cómo se produce, ¿no? O no, entre ellos y nosotros, ¿no? De esa
parte, ¿no?, de que ya conseguimos comunicarnos fue cuando empezamos a montar. Para mí no solo está esta fase en la escuela, sino la posterior, ¿no?, en las funciones. Hemos aprendido muchísimo. Y yo creo que ha sido el espectáculo que acabamos de hacerlo y más... O sea, más hablábamos de él. O sea, salíamos de la... ¿Te has dado cuenta cómo? Sí, no sé qué, cómo, no sé quién fue que el fulanito que estaba aquí a la izquierda. Y era muy curioso cómo también el espectáculo íbamos aprendiendo realmente. Sí es cierto, vuelvo a lo del lenguaje, a los tipos de lenguaje o de comunicación, ¿no? Yo creo que ellos tienen una comunicación fundamentalmente sensorial y emocional, o por lo menos es lo que... Y entonces creo que tenemos que entrar ahí. ¿Podemos utilizar la palabra? Claro. ¿Podemos utilizar una narrativa y contarle un cuento? Sí, no lo van a entender, pero si queremos podemos utilizarlo. Yo prefiero utilizarla de otra forma. Cuando hablan de los espectáculos sensoriales, a veces siento como cierta matiz despectivo, ¿no? De, ay, esto es como Mu, ¿no?, que le ponéis lucecitas y la música y ya está, ¿no? Qué bonito. Esto es para los niños, ¿no? Y a mí realmente me enerva bastante porque crear para ello, crear una dramaturgia ahí, para mí ha sido de lo más complicado, ¿no? Cuando tienes una historia creo que es más, incluso tienes el apoyo más fácil, ¿no? Cuando no la tienes, incluso no sabes realmente cómo van a reaccionar, porque para nosotros eran grandes desconocidos, era complicado. Entonces, que realmente o comenten o oigas cosas como, bueno, ¿no?, como, ¿no? Esto es como algo muy sensorial, pero un poco, ya te digo, despectivo, a mí me molesta mucho. Pero perdona, ¿te puedo interrumpir? Claro. ¿Pero creas una historia o no creas una historia? Te pregunto. Una historia tal cual, ¿no? No hay historia. No. Es intervención y ver cómo reaccionan, ¿no? Aunque yo tengo una línea, pero no es una historia al uso, o sea, yo sé... ¿Y cómo es esa línea? Me interesa. O sea, no es como una línea. Pues, por ejemplo, en el segundo, toda la investigación fue fundamentalmente el lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje no verbal, el lenguaje de signos, el lenguaje, la música, la danza, no sé qué. Trabajaba una chica que es actriz y bailarina y otra... Y la idea... Bueno, aparte, para mí la idea fundamental era el lenguaje no verbal y utilizamos un elemento que era el aire, ¿no? El aire, para investigar. A partir de ahí sí se creó una línea que iba además con el espacio. O sea, se empezaba en un espacio bastante cerrado, donde ella como que el aire no lo conocía, de repente el aire entraba en sus vidas, y cómo eso hacía que una se moviera, que otra... O sea, hay una dramaturgia. Claro, yo defiendo que hay, pero en el otro también, aunque no estuviera la línea un poquito tan clara. Para mí, claro que hay una dramaturgia. Sí, no, es por entrar en debate y porque yo creo, por ejemplo, has excluido un poco la palabra cuando has dicho no lo van a entender. No. Yo no soy partidario de excluir la palabra. Sí, ahí también he dudado, porque en ese entender, ¿no? Esa es la cuestión. Puñetero entender, ¿qué le vas a pedir? No, pues del funciona y el entender. Pues me he explicado mal, no quiero decir... Sí, pero aquí... Cuenta. No, que está muy... Es un poco también... No. Un poco de ya me lo dijo, que venía... Hago un poco de diablo para establecer debate, ¿eh? O sea, que por eso también interrumpo, ¿no? No, sí. Porque de verdad que pienso que es muy complejo, o sea, pienso que está muy abierto, que hay muchísimo por explorar y no quiero para nada ser excluyente, porque realmente mi gran idea es que está por explorar, hay muchísimo por explorar, muchísimo por atreverse, muchísimo por crear, de verdad. Entonces, también por eso te pregunto, ¿no? Porque cada uno está desde su propia experiencia, su propio funcionamiento, su política en el sentido ideológico de compañía y demás, ¿no? Avanzando. ¿Puedes hablar del entender o...? No, de lo del lenguaje, o sea, nosotros hablamos en los espectáculos, o sea, no es que no utilicen la palabra. Lo que pasa es que quizás
lo he planteado así porque el comentario muchas veces es a la contra, o sea, decir, oye, es que tenéis que, esto es demasiado sensorial, tenéis que poner una historia y siempre te piden, mucha gente te pide que esté la palabra o que esté la historia ahí. Yo reivindico lo otro también, pero no porque sea excluyente una cosa u otra, para nada, para nada. Creo que es otro lenguaje, evidentemente, y que hay que utilizarlo, pero que no es el lenguaje para mí fundamental en esa edad, para comunicarme. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si quieres seguir, no sé si... Pues ya es que me has aquí... Lo siento. No, es que me parece muy bien, de verdad. Sí, sí, sí. No, me parece estupendo. A ver, ¿por dónde iba? Bueno, ya está. Pues seguir y ya os intervengo. Bien, si quieres sigo yo. Claro. Yo igual, eso, también por entrar un poco en debate. Soy pues eso, director y dramaturgo en Ultramarinos de Lucas y parto del mismo sitio, es muy bonito esto, ¿no? Estos encuentros nos sirven sobre todo a mí mucho para saber que no estás solo, ¿no? Oír ayer a Iciar o a Lorenzo, pues, oír determinadas cosas que te alimentan, decir, pues estamos todos en esta idea de cómo crear y de cómo abrir estos mundos. Parto igual de la fascinación por esas criaturas. Me viene el concepto de pureza que le diste tanta caña ayer, que me parece estupendo. Creo que son tan puras cuando está muy bien. Y a mí no me sirve tu hija, pero mi hijo sí. No está bien. A mí, yo parte de mi hijo y estar haciendo teatro y de ver cómo, pues eso. Bueno, ahora tengo a mi sobrino de 20 días, estoy así. Y de hecho tengo una grabación que no se puede ver de el niño Sukuna viendo su primer teatro de sombras. Está en la culilla y está el sol y claro, no se ni enfoca siquiera, ¿no? Y está dibujando, vete a saber que está descubriendo con 20 días, ¿no? Pero está fascinado, claro. Parto de ese asombro, del asombro del que ve al niño con esa atención y con esa capacidad tan brutal, ¿no? De pillar todo. Y yo recuerdo eso, estar jugando con mi hijo con 2 dedos, ¿no? Y era solo el movimiento de los dedos y su atención era tan superior a la que yo había visto jamás en un teatro que me fascinó y dije, yo tengo que entrar por aquí. ¿Cómo se entra por aquí? Y empecé a explorar con él solito, con figuritas, con colores, y de ahí nace el primer espectáculo de dinámicas, de colores y de construir pequeños mundos de colores para que contemplen y se muevan, ¿no? A partir de ahí empiezan a surgir muchas cosas, ¿no? También uno con lo de ayer, no sé quién hablaba del miedo, de quien le ponía la mano, ¿no? Cuando tenía miedo y el padre le ponía la mano al niño y decía, oye, déjale pasar miedo, ¿no? A mí me gusta mucho que le ponga la mano, me gusta mucho que vivan el miedo juntos o que se calmen y me parece que hay algo fundamental en este teatro y es el espacio. Son hipersensibles al espacio, siempre lo son los niños y las niñas, y son hipersensibles a lo que hay alrededor, a este mundo social. Si están con el padre o la madre, a mí me parece maravilloso, porque igual no está preguntando al padre o a la madre continuamente qué está pasando, ¿no? Y esto da miedo, o esto no da miedo, o me parece muy bien que haya también esta comunidad, ¿no? No voy a enrollarme mucho. Empezamos con esto en Ultramarinos y luego saltamos a Peces, que empieza con 2 actores, actor y actriz, tumbados en el escenario y con una pregunta que dice: antes de nacer, ¿dónde estaba yo? Así es. Ahí lo dejo. Se oye. Hay opciones, es una mujer y un niño. El niño dice: se oye. ¿Vale? Antes de nacer, ¿dónde estaba? ¿Qué era? Nada. Out. 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 Luego lo que escuchar fue, bueno,
justamente la versión en catalán, la versión en catalán es una niña y un hombre. Y no está bien, una niña, que no es necesariamente la figura de la madre y del niño, hay una figura Suelto también como provocación así de dramatúrgica, ¿no? De decir, empieza desde otro día debatiendo Juan y yo, ¿no? Me preguntaba por los conceptos. ¿Crees que estos niños se pueden soltar conceptos? Digo, claro, llámale conceptos, los transformamos en juegos, ¿no? Jugamos con ellos, todo parte de, como decía ya, de la observación de esos niños y esas niñas, de esas criaturas y del mundo que les rodea. De qué les está pasando. En nuestro último espectáculo pues habla del yo, el paso del yo a nosotros, por ejemplo. Yo quiero los conceptos, ¿no? Hay un texto que a mí me maravilla, que para mí es fundacional también, desde de Clandon-Elan, Soy lo Guarzúo, que para mí define muchísimo, ¿no? Como un niño con 9 meses asiste a su primera representación con la madre como actriz, que es el Peekaboo, que es en inglés, en castellano Cucutastas, en catalán, como que es el... ¿Cómo es? ¿Es Cucutastas también? Pues habla de eso, ¿no? De cómo el niño se enfrenta al acontecimiento más terrible, que es la desaparición de la madre, ¿no? Que afortunadamente vuelve a aparecer, y se lo supera con comicidad, ¿no? Y habla de esta como la primera representación. Para niños, estuve hablando, ¿no? Y niños con 9 meses, 8 meses ya entienden esto, ¿no? Digo, ¿y esto es teatro? Digo, y ya estás contando una historia. Estás hablando de, pues eso, de la desaparición de la madre, ¿no? A partir de aquí, digo, pues entiendes el concepto complejo de la muerte. Es estimulación. O sea, a mí me gusta mucho también hablar de la comida como metáfora para el teatro, ¿no? De qué se le da a un niño estas papillas, ¿no? No le das chorizo de Pamplona, va a llegar al chorizo de Pamplona. También me gusta pensar que al niño y al abuelo se le dan las papillas también. Y cuando llegamos a un momento en el que volvemos a las papillas también. Y que lo que más les gusta es el ketchup. ¿Es ficción ya? ¿Estamos metiendo ficción a un niño? No. Es un juego real, es un juego. Y cuando se repite, ¿no? Llegarán el juego real. Esto es así, para Marino funcionamos así. Hablaba, cuando venía Susana Lebu y hablaba de cómo la labor del dramaturgo es solitaria. Nos empieza, y decía, en un taller como el que estamos haciendo aquí, es estupendo que va, que dudas, comparten dudas, que es lo que no suele hacer el dramaturgo, se entiende, ¿no? Y es estupendo. Nuestro marido de Lucas, a mí me ha fastidiado un poco la presentación de Pera. Me fastidia porque ayer decía, hablaba de ultramarinos de Lucas, ¿no? Y realmente me parece que no somos Jorge y Juan, sino que somos ultramarinos de Lucas. Falta Juan, funcionamos mucho como grupo. Y normalmente sí se sabe quién empieza, quién da el primer impulso a la dramaturgia. Pero no se sabe quién la acaba. Pues, alguien viene con una propuesta, un libro, vamos a la dramaturgia, alguien viene con un pequeño texto, y desde ahí, juntos, compartimos dudas. Pero es mentira también. Hay una propuesta, casi siempre hay una idea dramatúrgica que suele muy comúnmente parte de mí, y hay un dramaturgista, que el otro día leía el término no sé si lo habéis oído, ¿no? Es como el ideólogo, el que supervisa que todo vaya en la línea que tiene que ir la dramaturgia, que me parece súper interesante. Y es la labor que suele hacer él. Es el coñazo que cuando ya llevas con el viento un tiempo y tal, te dices, ya, pero si es el viento, ¿por qué este actor lleva pendientes? ¿Y por qué esta luz? Él es iluminador también. Entonces la dramaturgia va todo a la vez, ¿no? Va todo naciendo a la vez. Pero este espacio blanco, ¿por qué? Si lo que estamos hablando es ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el viento y con tal igual? Y si hay una supervisión en este ejercicio de equipo, yo no tengo muy claro lo de la solitud, la soledad de la que habla Lebó, ¿no? Creo que Carlos de Cambaleo hablaba de que él no puede crear en soledad. Yo no sé si cada escritor, hay alguno que necesita soledad y otro no, o dramaturgo, no lo sé.
yo necesito ruido, por ejemplo, para crear. Digo, que no lo sé, a lo mejor que soy muy malo, porque claro, a lo de Susan... Me interesa que tu podcast sí que sea ficción. O sea, yo digo, ya es ficción, ya estoy representando, es decir, estoy ficcionalizando la realidad, ¿no? Le digo, mira, mamá puede desaparecer, hostia, qué susto, ¿no? Pero puede reaparecer, hostia, qué bien, ¿no? Es decir, no estoy presentando la realidad, sino que la estoy representando. Para mí es el teatro. Para mí es lo que diferencia de la experiencia sensorial. De mira cómo la pluma te hace no sé qué, y mira cómo si te pongo una luz no sé cómo. Es decir, para mí, vamos un poco más allá. Y toda obra de teatro, voy a decir bebés, ya entendéis, es el conocido de CO3, y para adultos es una experiencia sensorial. Todas las experiencias sensoriales. Yo encontré indicadamente un sitio diferente del habitual, de la palabra me tiene de una forma distinta, de la cosa no de una forma especial, pero ya es una experiencia sensorial de todo. Que algunas veces además me ponen un perfume. Bueno, pero no se queda solo una experiencia sensorial, porque yo le preguntaba a Jorge, le pregunto porque sobre todo en esto, para ver ese Steller que más ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre teatro, digamos, y la experiencia sensorial, ¿no? ¿Qué más tiene el teatro de la experiencia sensorial? ¿Qué más? Sí, vamos a continuar. Hemos hecho una presentación a dúo. Y ahora bastante abuso es que haya dos ultramarinos aquí, pero... Y ahora os oí hablar y pensaba que una pregunta que a mí me ronda cuando hacemos el festival y se da cada año, y cada año vemos reacciones, ¿no? Coincido con que 03 es el misterio, es esa tierra por explorar y por conocer. Yo creo que desde casi todos los puntos de vista, desde el punto de vista del creador, desde el punto de vista de la medicina, ¿no? La neurociencia ahora está descubriendo cosas que hasta ahora no se habían podido ni siquiera observar. Entonces ahí realmente no sabemos muy bien lo que sucede en el cerebro de un ser humano, ni en el ser, o sea, en el cuerpo entero de un niño de 03, ¿no? Entonces yo me pregunto si el arte es una necesidad desde el primer momento de vida, ¿no? O no, o si es apto a partir de un punto de la vida, ¿no? A partir de que empiezas a entender desde dónde, ¿no? Luego también se me generan dudas y pienso, bueno, a veces eres adulto, ¿no? Yo tenía, la primera vez que me emocioné en el teatro fue viendo a Lee Chai-ken, ¿no? Flowers, de Lee Chai-ken, y yo tenía 16 años y no entendí un carajo. La verdad no entendí nada de lo que me quería decir el artista. Yo lo único que sé es que allí me pasó algo que me vinculó con el teatro, porque hasta ese día yo había visto teatro de entretenimiento, no? Havia vist La Passió d'Olesa, Els Pastorets i parar de comptar, no havia anat mai a veure algo que me dijera más allá de te voy a entretener un rato. Pero no entendí nada, tenía 16 años. O sea, luego a los años, cuando tenía casi 20 y pico, entendí qué me sucedió. Pude releer qué es lo que me sucedió ese día, ¿no? Entonces yo me pregunto, 03 también es una etapa en donde no hay memoria. Nadie recuerda lo que vio, ¿no? O lo que vivió, o muy poca cosa. De 02, poca memoria queda. Y sin embargo, no, toda una vida de psicoanálisis para analizar lo que te pasó de 03, ¿no? O sea, que lo que sucede allí importa. Entonces, bueno, desde el festival, desde hace unos años, empezamos a ver la necesidad que había de juntar soledades, pero las soledades vienen no solo desde el creador, sino también soledades desde el programador, soledades desde el científico que está ahí, ¿no? Descubriendo, investigando cosas, y cómo cruzar toda esta información, ¿no? Pues nada, yo disfruto mucho oyéndoos hablar, ¿no? Una respuesta rápida a lo de si el arte es necesario. Sí. Nadie duda sobre la música. No. Es un lenguaje completamente abstracto, sí. Y nadie lo duda. Sí. ¿Por qué hay que dudar del teatro? O sea, nadie duda que a un niño poner determinada música, ¿no? Con eso, desde que tiene meses, o no, y desde antes.
Nadie tiene duda. Y lo que más me gusta, nadie se pregunta qué coño está contando. Es música. No, a mí eso me encanta. Le pones y escucha de todo, y escuchas de igual lo que quieras escuchar, ¿no? O Bach, o Brahms, o lo que quieras. Y nadie se pregunta ¿quién está contando? ¿Quién se pregunta por el entendimiento? El adulto. El niño va al teatro a entender algo. Cuando tiene de 1 a 3, incluso con 6, 7 años, va a entender algo. Y evidentemente, el bebé, ¿entendéis? No tiene prejuicios, ¿no? Es que coño, para entender, va a aprender, no aprender, sino aprender, ¿no? Aprender otra realidad diferente, ¿no? Va a comprender el mundo, no va a entender nada, no va a la inteligencia, va a comprender. Entonces, claro, escribir para ellos, dar espectáculos para ellos, es igual que para adultos, pero mucho más complicado, porque te obliga a investigar. Cuando ves que tienes más o menos, no sé si el concepto, la imagen o lo que sea, todavía tienes que subirte hasta la altura del bebé y preguntarte, ¿realmente hemos llegado a esta altura? No. Hay que seguir. Paradójicamente, hablábamos ayer del teatro serio, ¿no? Está el teatro serio o está el teatro para niños, ¿no? Críticos, ¿no? Yo digo, vale, está el teatro serio y luego está el teatro para niños. Y luego está el teatro para bebés, que es esa cosa que va, es la pulmita y la experiencia sensorial, ¿no? Y los creadores, sacar media hora de espectáculo para bebés, ¿cómo diría? Es puro, hablaba Julia de la obligación de meterse en un jardín de infancia o guardería, como voy a llamar, ¿no? Claro, con ellos, a ver qué les pasa cuando es la palabra agua. O cuando les pones una cosa amarilla aquí, se van todos corriendo, bueno, nada, no sé. Que no tenemos la memoria como era, ¿no? Primera experiencia, primer espectáculo para bebés, salen nuestros 2 grandes actores, vestidos como Oscar Schlemmer, del ballet triádico, maravilloso, y salen de entre cajas, empiezan a andar y todos los niños empiezan a llorar. Claro, salían andando hacia Julio y dices, coño, que no tienen la convención de escenario, ¿no? Primer aprendizaje, digo, como evidente, ¿no? La primera enseñanza hace 20 años, dices, hostia, claro, ¿no? De repente ven 2 señores vestidos de colores andando hacia ellos, ¿no? Dices, como primer elemento de dramaturgia, lo que decía ella, me gusta mucho, ¿no? ¿Cómo me acerco? Es que es como de guión, ¿no? Como decías, acercamiento. Primero, ¿cómo me acerco? ¿Cómo me dejan estar? Es como un guión de dramaturgia fundamental. ¿Cómo que me acepten? Y todo esto está en una dramaturgia, en la cual quiero hablar, por ejemplo, desde el yo a nosotros, ¿no? De yo existo solo y tal. Y todos estos pasos tengo que darle. Tengo que ¿cómo me acerco a ellos? ¿Cómo me presento? ¿Cómo estoy? Y lo que estamos contando, realmente, dependiendo del espectáculo, pero muchas veces escribimos toda una dramaturgia escrita, un poema, que a veces suprime el texto o nace otro texto, y desde luego es fundamental lo que dices, ¿no? La reacción de ese público para ver dónde nos guía. Pero es que nos pasa igual con los espectáculos. No sé, mira, me produce mucha curiosidad luego. No sé, cuando tienes escrito el texto, si la reacción de los niños, nosotros cambiamos, o sea, cambiamos también los espectáculos para niños de 6 años. El estreno del último Soy un niño, empezaban todos a decir, ¿y por qué no habla? ¿Y por qué no habla? ¿Y por qué no habla? Ya era el preestreno, como quieras, y dijimos, oye, pues me va a tener que hablar el actor. Que había un narrador, músico, una convención, que no, el niño solo, los niños decían, ¿y por qué no habla? ¿Y por qué no habla? ¿Y por qué no habla? Y no es que haya que obedecer en todo, pero realmente, pues bueno, nos inquietó, y de hecho, que cuando iban al actor, les dije, ¿por qué no habla? Y bueno, este proceso, digo, tanto en bebés como hay mucha relación, ¿no? El proceso es fundamental. Yo creo que mucho más todavía en esta edad, lo que habla ella, ¿no? El qué reciben, cómo reciben, porque es un misterio. Ciertamente, este mundo poético inaccesible que decía Lorca, ¿no? Maravilloso en la conferencia sobre las nanas, ¿no? Me parece fabuloso. Y como no podemos acceder a él, pues hay que explorar mucho, hay que indagar mucho. Quiero contar que sobre todo en el primer espectáculo fuimos a muchísimas escuelas infantiles, muchísimas. Bueno, se hacían muchas campañas y nos pasábamos semanas y semanas, imagino que también os pasaría a vosotros al principio, ¿no? Que íbamos mucho. Y después de casi 2 años, ¿no?
yendo de un sitio a otro, un día el actor y yo dijimos, oh, deberíamos haber hecho un documental de esto. Es brutal. La gente no sabe dónde deja a sus niños durante 7, 8 horas al día. Era impresionante. Nosotros ya entramos por la puerta y era la forma de saludarnos, la decoración, el no sé qué. Si estaban sonando los pitufos a las 7 de la mañana, por Dios, que yo me ponen eso y decía, pero si es que es un martirio, pero ¿cómo tienen a los niños aquí a esa hora poniendo los pitufos? O sea, es denunciable esto, pero lo que quiero decir es que todo influía. O sea, cuando entraba a una escuela, montaba y ya le decíamos, vamos nosotros a por los niños a la clase. Y lo llevamos nosotros, lo acercamos nosotros a nuestro espacio y bueno, hay un acercamiento ahí con ellos. Ya sabíamos más o menos cómo iban a reaccionar en la obra. A lo mejor suena muy así, ¿no? Pero es cierto, o sea, depende o sea, tú sabías que esos niños estaban bien estimulados o, no sé, el tipo de escuela realmente, cómo te hablaban, cómo te explicaban, siempre te enseñan la escuela y siempre había una reacción y cuando los niños se quedaban en la puerta y al final porque estaban asustados, pero es que yo creo que estaban todo el día asustados de dónde estaban metidos. Y de verdad, o sea, me estoy yendo a extremo, pero claro que es necesario el arte y cualquier, o sea, es que claro que les modifica y no se van a acordar, no van a tener recuerdo, pero en su comportamiento claro que les va a modificar. Es construir. Claro, y te das cuenta, o sea, te das cuenta de lo necesario que es. De verdad que nosotros fue como, qué pena no haber documentado esto poquito a poco, porque era un trabajo brutal. Pensaba desde dónde creamos. La primera reflexión es desde la necesidad de comer, pero desde la necesidad no es poca necesidad. Desde la necesidad de cuestionar el mundo, ¿sabes? Desde la necesidad de darme respuestas a cuestiones con las que no tengo respuesta. Básicamente, ¿por qué coño me tengo que morir? ¿No? Por ejemplo. Y desde esa necesidad, tengo la necesidad de compartir con el público ese cuestionamiento y esas dudas, esa inquietud. No vamos a llegar a ninguna respuesta, pues no lo sé. Pero durante la hora que dura la espectáculo, la media hora, compartimos con el público esa pregunta. Y durante los meses de ensayo la compartimos entre nosotros. Normalmente no llegamos a ninguna conclusión. Si llegamos a conclusiones, solemos dejar el espectáculo, ¿no? Pues partimos de ahí, partimos con mucha curiosidad y con mucha imprudencia. Creo que la imprudencia es necesaria. Bueno, también en el caso del teatro es necesario. Pero la curiosidad me parece básica. Al fin y al cabo, un niño de teatro es pura curiosidad, ¿no? Pura atención y pura curiosidad. Digo, partimos desde ahí. Cuando dices perdón que te corté. Cuando dices de compartir, cuando dices compartir, ¿tú vas con una idea prefijada a la hora de crear el espectáculo o vas y observas a los niños y a partir de allí te va a salir esta idea o esta inquietud que tú quieres compartir? Intentamos empezar con los menos a priori posibles y cada vez menos. Como muchos nos decimos, vamos a espectáculo de teatros, ¿no? Y vamos a hablar sobre, ¿te acuerdas de cuando no eras una persona, sino que eras un pez que estaba dentro del vientre de tu madre? Concretamente había un motivo ahí, que era la lluvia es tan triste porque nos recuerda cuando fuimos peces. Es de Gómez de la Serna. Y ese fue el estímulo. Ese fue el estímulo de peces, el original. Y entonces ya empiezan a hacer todo y empiezan a ver las bocas de los niños y como si pudiese haber peces por todos lados, los pececillos, ¿no? A partir de ahí te vas al local de ensayos y dices, ¿qué tenemos? Tenemos lluvia, triste, peces, vamos a ver qué pasa con los peces, vamos a jugar a ser peces. Y nos obligamos a tener la humildad de no saber nada, de que cada espectáculo es nuevo, cada espectáculo es una compañía nueva. Mentira, porque luego ya tenemos un montón de cosas que no se puede explicar, ¿no? Pero intentamos obligarnos desde no sé nada.
no sé nada. Nos obligamos a la honestidad de, si hemos decidido que vamos a hablar de peces, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero no vamos a quedar a mitad de camino porque eso no puede ser. El público tiene que ser honesto con el público. Y la generosidad de llegar hasta el final, o sea, de dar todo lo que tenemos. Un poco, porque somos gente de Guadalajara, que vamos a donde llegamos, pero vamos a darlo todo. Esas tres palabras son para mí muy importantes: humildad, honestidad y generosidad. Ya digo, intentamos no tener prioridades. Durante el proceso estamos muy atentos a todo lo que sale. Si tú vas a informes, como sabemos del informe, es absolutamente todo. No hay que dar informe a eso. Hay una ideología de compañía y una forma de hacer, evidentemente, de no acumulación, de no parafernalia, de intentar evitar el ketchup, de menos es más. O sea, hay una forma, hay un estilo que entendemos y que es un posicionamiento político, claramente, de por qué hago el teatro que hago, por qué sugerimos más que mostramos, pues... Es más fácil decir lo que no que lo que sí. Lo que no es, no queremos imponer. El adulto tiende a imponer todo el rato. Yo a mis hijos soy un padre malísimo porque les impongo una visión que no quiera, pero yo no quiero, porque yo sé cómo son las cosas. Soy un adulto, no sé dónde está la verdad, pero yo ilumino a mis hijos, no le doy. ¿Qué coño sabes? Tienes 14 años. Esto es así. Y no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Pero cuando hago teatro, intento no imponer. Intento, como digo, subirme, porque normalmente nos rebajamos a la mirada del niño. No. Hay que elevarse a la mirada del niño. Es una mirada inocente. Es una mirada pura, entusiasta, apasionada. Entonces intentamos ponernos a esa altura e intentamos no imponer nada. Intentamos no dogmatizar. No es fácil dogmatizar. Intentamos no levantar muros, escribo, no cerrar puertas, no crear prejuicios. No especialmente para bebés. Nos pasamos la vida creando prejuicios. Malvivimos prejuicios. Intentamos no imponer. Intentamos esquivar todo lo que podemos la utilidad del teatro. Obviamos que el teatro sea algo útil. ¿El teatro sirve para qué? No lo sé. Para cada uno que vaya al teatro servirá para lo que sea, siendo adulto. No sé por qué cada uno va al teatro. Pero para un niño tiene que servir para qué. Desde luego, para mí, yo huyo de todo lo pedagógico, todo lo puntos, beneficios del teatro para la infancia y la juventud, ¿no? Los beneficios del teatro profesionales. Y es muy fácil, cuando tienes niños del teatro, ser didáctico, ¿no? Esto es así. Y muchas maestras te vienen y dicen, ¡ay, qué bien! A ver si acaba un triángulo. Justo estamos dando los triángulos. Sí, creo que pensaba. Y el color amarillo sale también. Sí, es verdad, el color amarillo. Y claro, el adulto, con un niño, va buscando muchas veces eso. Que le hagas el programa educativo. Recuerdo el primer mira, que un triángulo amarillo y un actor encima. Y el niño estaba fascinado. Vete a saber qué veía el niño, qué dramaturgia se estaba inventando. Y es muy común en este tipo de espectáculos que el adulto le esté explicando, es una luna. Y luego hacen no sé qué y es que es la luna. Y, entonces, y digo, es fabuloso. O sea, lo que pasa en el público es una cosa que es ignorante. Si supieras lo que está viendo este niño. Pero es al revés. El niño mira a su padre y no se lo dice, pero lo está pensando, papá, ¿te das cuenta de que es una montaña, es una hormiguita que va subiendo? Que no se lo dice el padre, se lo dice. Pero voy a coger lo que estaba diciendo del resultado Julia. La dramaturgia, hablo de para bebés, normalmente hablo para adultos y para todos, porque realmente no hago distinto. La dramaturgia de un espectáculo empieza en el momento en el que el espectador entra a la sala. Yo decido si va a telón cerrado o no abierto, si ilumina una parte del escenario o toda la escenografía, si el actor ya está dentro de la escena o no. Con los niños tan pequeños es especial, porque entra en un sitio muy nuevo para ellos, ¿no? Y hay que cuidar, la dramaturgia empieza ahí. ¿En qué música está sonando? Si es que hay alguna música. ¿En dónde los voy a sentar? ¿Cómo voy a recibirlos? ¿Voy a poner aquí o allá? ¿Aquí un poquito? ¿O no? Todo lo contrario, voy a recibir niños. Si antes en el vestíbulo voy a hacer, no sé, ahí empieza la dramaturgia. Y acaba, que esto no lo entienden los técnicos de los teatros,
acaban cuando el último sale de la puerta de la sala, ¿no? No cuando hace chimpón y entonces está en un de trabajo, no. Sí. Pero es muy importante la experiencia, pero para un adulto igual, para un adulto igual, la dramaturgia, ¿sí? Pero, ¿por qué lo digo? Porque cuando estamos escribiendo dramaturgia, cuando estamos haciendo el proceso de montaje, hay un momento en el que dices, vale, pero ¿cómo empezamos? Y se empieza diciéndole al niño, voy a jugar contigo, voy a jugar para ti, pero realmente el niño que no lo entiende contigo, donde esté aquí. A veces lo que entiende es que tiene que jugar para el mundo, que tiene que ir para el escenario, lógicamente. Me parece muy importante esto, ¿no? Voy a jugar para ti, no te voy a contar una historia, no voy a jugar para ti, contigo. Entonces, un teatro como este, puro juego, nada más que juego, nada, sin convertirnos en color, nada, puro juego. Voy a jugar para que uno tenga lo que sea. Me lleva a donde sea, ya por otro lado, y eso es cosa de cada uno. Pero me parece muy importante voy a jugar. Eso es lo que decimos a mí en el programa. Estoy jugando contigo. Por eso me parece que lo que hacemos no es una experiencia sensorial. No vengo a que sientas esto o sientas aquello, oigas esto o aquello. No. Estamos jugando. Y el momento en el que estamos jugando, yo digo que estamos haciendo ficción. Eso me gusta mucho. Sí, Yo le pregunto entonces, yo creo que podemos abordar en nuestro espacio abierto a público en información para entonces, hay una que va a una visita de la yo creo que va a visitar al bebé y ese niño que se entrega entre el padre o la madre y el niño que va a una sala alumnos. Si nos dirigimos igual por los sensoriales, con los temas, para contar al niño de la guardería, igual de la misma manera que al niño de la sala para vivir, estamos incluyendo esa otra parte del mundo que es la que forma el todo como un bebé. ¿Sabes? Estamos contando solo al bebé, no estamos contando al bebé. A la hora de contar algo o de hacer algo sensorial, nosotros como compañía no ponemos tramos de edad, decimos a partir de, no digo de 1 a 3, sino a partir de 1. A partir de 1, entiendo que al adulto le tiene que interesar lo que está pasando encima del escenario, porque yo soy adulto y a mí como adulto le estoy contando el espectáculo, me tiene que interesar lo que estoy haciendo. Pues, entiendo que el adulto que va con un niño, sea la familia o sea el tutor, tiene que estar interesado en lo que pasa encima del escenario. No tiene que ser entre comillas, una tontería, porque no es para mí, no. Ahora, ¿cómo lo recibe el adulto? Pues es que hay muchos conflictos. Hay adultos que van esperando su prioridad, otros que van esperando el confeti y los globos. Entonces, ¿cómo lo recibe? Yo no lo sé, pero sí que intento que lo que hay encima del escenario sea una cosa seria, sea honesta, sea de calidad. Hay adultos que entienden que no tienen que entender necesariamente lo que está pasando, otros que exigen entender lo que está pasando y dicen, no entiendo nada. Sí que me parece muy importante siempre la figura del adulto, porque la diferencia entre lo que tú estás en casa de la mamá con el niño y eso mismo en un teatro, por eso es muy importante para mí el teatro para los bebés. Sí. Es que aquí entramos también en un debate que sería un poco el debate del espacio, donde desarrollamos esta actividad. O sea, si lo llevamos al teatro, si el teatro cumple las necesidades para este tipo de espectáculo que estamos haciendo, las características, o si el teatro va a la escuela. Si lo llevamos a la escuela o
a la escuela infantil en el espacio. Yo me estoy refiriendo a quién está contando esa historia cuando está universal. Si te diriges igualmente solamente a la mujer, o a experiencias sensoriales del padre. Es una experiencia, está una familia con su niño pequeño, un niño de 3 años, es una experiencia común. Es impresionante ver la boca abierta de todo lo que tiene, ¿no? Entonces yo por medio de él y él por medio de mí estamos haciendo que la experiencia sea algo más que simplemente recibir una comunicación, debe hacerlo así, cuando habla de historia, es algo más que un juego, algo que me están comunicando de lo que en la literatura infantil está muy clara. Tú abres el libro con tu hijo y a mí hay literatura infantil que me fascina, ¿no? Y dices, ¿está dirigida para niños? Sí, pero yo soy capaz de entrar en esa literatura y como dice Juan, ¿no? Y establecer el triángulo, libro, niño, niña, ¿no? Mediador. Libro, yo, mediador, ¿no? El mediador. Y a veces, yo no soy mediador, ¿no? En ese triángulo puede ser que el libro pase de mí al niño, del niño a mí, del libro a mí, de mí al libro, ¿no? Yo creo que ahí hay un proceso comunicativo y pasa lo mismo en las obras ¿no? Hay padres y madres fascinados, como dice Juan, ¿no? Con lo que está ocurriendo y el niño pues, le fascina porque su padre se fascina o el padre se fascina porque, ¿sabes? Porque el niño... Entonces ahí hay un proceso comunicativo y un acontecimiento social ritual que a mí me parece... ¿Sientes que le estás contando al padre o no le estás contando al padre? Está todo el público, es un proceso para todo el público, evidentemente, se está viviendo a todo el público que está allí, claro que sí. Pero sí que ponemos, yo al menos desde el festival, sí que ponemos en el centro al niño. Es decir, no es un espectáculo para los padres que se entretengan, hagan una actividad de entretenimiento con su hijo, sino que es el festival, al menos los patites para niños de 0 a 5 con sus adultos acompañantes, que pueden ser pues maestros, pueden ser abuelos, tíos, padres, que están y forman parte y, como tú dices, sí, es una experiencia bastante simbiótica. No hay mucha frontera muy clara, ¿no? Donde acaba... Porque el niño necesita tener a ese adulto, especialmente al padre, para... No lo viven completamente solo, ¿no? Nunca, casi nada. Porque hay otra cosa que también es como muy peculiar de esta franja de edad, ¿no? Que es que el niño no es libre, no va al teatro porque le apetece, le lleva a papá o le lleva a mamá o le lleva a la maestra o sea, es un público que merece especial respeto y delicadeza por varios motivos, entre ellos porque esté allí, porque alguien le ha llevado, ha decidido que debe estar en contacto con un artista y porque no está expuesto completamente, no tiene muchas defensas, ¿no? De adulto podemos defendernos de no me gusta, me voy o no. Ellos son bastante honestos y suelen también, si no les interesa, se dan la vuelta, ¿no? Sobre todo cuando tienen una edad a partir de 3 años. No tienen mucho problema en mostrarte que a aquello no les interesa nada. Pero sí que yo creo que antes alguien ha dicho la dramaturgia empieza en el juego. Bueno, mucha cosa similar. Yo pienso que la dramaturgia empieza cuando alguien tiene algo que contar y que decir. Y eso es importante también, que el artista quiera contar y decir algo. Eso es no solo jugar. Yo discrepo un poco con el tema de venimos aquí a jugar con los niños. Venimos a contar algo y de verdad, o sea, no lo voy a poner en el terreno del juego porque estoy con niños, ¿no? He visto compañías a veces contar cosas que no es, para cualquier edad son ahora estoy pensando en La que se encierta, por ejemplo, ¿no? Y en La gruta de garganta, un espectáculo que es poesía pura, ¿no? Y los niños, y es para bebés. Y hablan del vínculo que tienes con tu madre, del vínculo que tienes con la tierra, ¿no? De este hilo invisible que nos ata a todos. Y ves niños de 1 año y medio, 2 años, escuchando a Carlos a hablar, recitar y abrazar a su madre, pero no, y pasan cosas de esas que dices, tiene 1 año y poco, está entendiendo lo que sucede, ¿no? Luego se irá y se le pondrá el chupete en su carrito y mirará otra cosa y se habrá olvidado de Carlos para lo que le quede de vida, ¿no?
Pero en ese momento sí ha sucedido algo y es algo que es de verdad, ¿no? Porque Carlos tiene la necesidad y yo en esto, o últimamente estamos pensando, ¿no?, con Eulalia en el festival mucho sobre la importancia de que sea el artista el que esté queriendo tener ese encuentro. Esto no siempre sucede, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado? Aquí. Estaba con lo del escolar familiar, los padres, no sé qué, pero lo que está diciendo ella, a mí me encanta la canción cierta, y yo creo que fundamentalmente o creo yo, que lo que pasa es muchas veces que quien está en escena cree absolutamente en lo que está haciendo y tiene una capacidad de comunicación, ya sea con el niño de 1 año, con la madre, con él, porque transmite emociones que el adulto puede entender la poesía y la palabra, pero el niño está recibiendo la emoción que alguien... Y a la vez la emoción de su madre, ¿eh? Claro, claro. Claro. Las abuelas, sí. Claro, es esa comunión ahí, ¿no?, que se produce ahí. Yo creo que eso es lo importante. O sea, y yo creo que también por eso es importante que quien se meta en este mundo a crear para realmente esté plenamente convencido de lo que quiere hacer. Porque si no, no funciona. Y vuelvo, yo estoy muy con lo del lenguaje no verbal, ¿no? Yo vuelvo ellos son especialistas en lenguaje no verbal. O sea, es su forma de comunicación y lo captan todo. Entonces, hay algo que no se nombra, que es, no sé, una energía, una forma de que si tú realmente, o quien está en escena, cree en eso, o sea, claro que hay transmisión, y da igual cuando decía lo de la palabra no la entiende, porque digo que no entiende la frase, pero no es que no entienda lo que quieren decir, a eso me refería antes. ¿No? Claro. Los versos tienen un significado que trasciende el... Claro, a eso me refiero. Cuando digo, ¿tú puedes poner texto? Claro que puedes poner texto. ¿Es importante para el bebé que haya texto? No como entender la frase o entender, pero la forma de comunicar de quien esté ahí. Eso es lo que realmente va a funcionar. Y luego una cosa que él decía, que es esto de si el artista se desplaza a la creche, a la escuela, a la guardería, o si es el niño que acude al teatro, ¿no? Es muy nosotros vemos que es completamente distinto cuando un niño está sumergido dentro del espectáculo, en un escenario, con luces, con un ritual teatral. No tiene nada que ver con el encuentro que puede hacer más de recerca, de la investigación del artista cuando acude a la guardería, que es donde encuentra niños, que también podría acudir a un encuentro de madres con bebés, ¿no? O sea, hablamos a la guardería también porque es donde están, ¿no? Sí. Les llevan 8 horas. Pero qué distinto es, ¿no? Qué diferencia tan grande hay en que los padres, o sea, que el niño esté en el teatro, porque hay toda una serie de elementos que en la guardería en otro espacio no pueden suceder, ¿no? De todas formas, o sea, en cuanto o sea, nosotros lo que sí hemos cuidado muchísimo es que incluso cuando vamos a las escuelas infantiles, o sea, nosotros llevamos todo, o sea, toda la iluminación, varía muy poco estéticamente el espectáculo en una escuela y en un teatro, porque no me parecería justo. Por eso iba, o sea, que no es que pierda. Claro, yo creo que una de dos, o cuidas eso y entonces cuando entra el niño en el comedor el niño y la niña entran en el comedor y de repente el comedor de todos los días es otro mundo, ahí hay de repente, o sea, eso es fantástico, ¿no? Es muy mágico para ellos. Y creo que eso es importante, bueno, por lo menos lo que a mí me gusta que sea así. O sea, no por ir a la escuela descuidar otros aspectos, ¿no? Y luego, bueno, también el escolar familiar para mí es muy curioso, ¿no? Cómo se comportan de forma diferente también. O sea, en la escuela puede haber
30 niños juntos y viendo el espectáculo y con un profesor, una profesora, o con 2 o con 3, da igual, y están ahí sentados o se tumban o lo que sea, pero están ahí, y como en cuanto vienen con las familias, les cuesta mucho primero sentarse solo, que está bien, ¿no? Que se siente, pues si vienen con el padre, con la madre, con el abuelo, con la abuela, está bien que se sienten, pero esa independencia es distinta, o sea, está como muy pendiente de... Que eso es curioso porque a veces no es... O sea, yo he visto que o sea, una niña se sienta delante y su madre se sienta detrás y dice, uy, no va a aguantar. No va a aguantar porque es que si no estoy yo, no puede. Y entonces ve a la niña y nosotros ahí tan a gusto, ¿eh? Y yo estaba sentada en una esquina diciendo, ya verás. Se levantaba y decía, fulanita, no tengas miedo, que estoy ahí, no tengas miedo. Y se iba y se sentaba. Y la niña seguía tan contenta. A la tercera vez, la niña viene corriendo y se sienta con la madre, porque ya he dicho, Dios mío, esta niña, o sea, no sé qué se cree que va a salir ahí, porque después de todo lo que le ha dicho la madre, le ha creado ahí una cosa, y ya la madre contenta me mira y me dice, ¿ves? Es que no puede. O sea, que esas cosas, ¿no? Ves ese fenómeno también, y cuando realmente también es muy bonito lo de ver, cuando hay una comunión, cuando la familia y el bebé ven juntos el espectáculo. Creo que como creadora, claro que los tengo en cuenta. O sea, yo sé que van a ir adultos, pero yo no trabajo para ello específicamente. Lo englobo, pero vamos, yo tengo esa sensación igual que si trabajara para 3, 5, 6, 7 u 8. Sé que el adulto va a estar ahí. Y está bien llevar como líneas paralelas que engloben a ese adulto que va y que disfrute también. De todas formas, también creo, o yo lo que me ha pasado, yo cuando veo teatro para la infancia bien hecho, yo creo que da igual, es teatro, ya está. Y el adulto disfruta igual que un niño de cualquier edad. Aquí un poco entraríamos en la segmentación de las edades, ¿no? Porque ahora estamos hablando mucho y teníamos una franja de 0 a 5, pero estamos hablando de 0 a 3, ¿no? O sea, esta dramaturgia es distinta de 0 a 3 y de 3 a 5, de 5 para arriba. Lo que está claro es que el ritual es diferente, ¿no? Y el tempo, las necesidades que tiene un niño de 0 a 3 no son las mismas de un niño de 3 a 5, ¿no? Cómo concibe el espacio, cómo se relaciona con ese espacio, cómo se relaciona con el artista, qué distancia tiene que haber. Son necesidades diferentes. Pues sí hay que adecuarlas. Aunque a veces también hacemos adecuaciones y que pueden ser también investigadas, ¿eh? Aún no está hay mucho por hacer, ¿no? Es como Dalia Telander y su último, ¿no?, espectáculo de El Jardín de las Mentes Inquietas, se titula. Es una creadora sueca que hizo este año pasado en el festival pues un espectáculo para bebés de 0 a 1 que dura 4 horas seguidas. No tiene el límite de 30 minutos, de 20 minutos, porque es el máximo tiempo en que un ser humano, bueno, en esa edad la atención la puede... Pues todo esto se va como desmintiendo por algunos artistas como muy valientes, ¿no?, que han entrado a investigar en ese aspecto, ¿no? Entonces voy a abordar este tema del formato, ¿no? ¿Por qué 30 minutos? ¿No? Y en cambio hay bebés que están encantados de la vida durante 2 horas, bailando con Noah, con ella, ¿no?, moviéndose, descubriendo el espacio a un tempo que no es el sobreentendido, ¿no? O sea que yo creo que sí hay diferencias, que tampoco creo que estén aún todavía muy claras, que hay mucho por hacer ahí, pero sí que es necesario ese tiempo alargarlo, igual que el tiempo antes de función, cuando bajan del autocar, de 3, 4, 5 años, vienen al teatro, bajan del autocar,
les metemos en una sala oscura, les digo, siéntate, calla, no te muevas, o sea, que va a empezar, entonces empieza. Y dura 30 minutos, ahora hay que ir al comedor, y todo el mundo es una experiencia vista desde los ojos de un niño de 3 años, a veces absurda, ¿no? A veces quizá debamos dar más tiempo. Y entonces nos topamos con la vida más práctica del teatro, de los presupuestos, de la cantidad de gente que debe haber, qué tiempo debe durar cada uno, cada espectáculo. Si un teatro se puede permitir tener toda una mañana para un solo espectáculo de 25 niños. Si es que eso sería... Ahí entramos en un jardín. Sí. Tenemos este espectáculo de se puede ver desde 4 o 5 años. Lo que Y de nuevo. Sí, no vive. Sí. Pero un espectáculo pensado para niños a partir de 4 años, muy duda de que lo pueda aprender en la actualidad, ya no lo sé, son muy dudas de entenderlos. Básicamente porque los cambios que se operan en 5 años son tan grandes, ¿no? Desde el movimiento, la palabra, que creo que está ahí una serie de imágenes, no sé. Así que todo esto es mucho para ver, la 4 es mucho para mí más grande. Ahora, si no les has dicho que es para niños de 2 años, el de 7 sube a él también, lo ve igual. ¿Por qué? Creo que el 4 o 5 ya es otra. 4 o 5 tiene mucho más perjuicio. Al teatro que le cuente una historia. Ya ese proceso que más o menos lo tiene, más o menos, ¿no? Es muy difícil escuchar contra eso, ¿no? Un niño que no quiero contar una historia, quiero que aquí rápidamente asumen. Pero siempre es verdad que estamos hablando más con la historia que de los niños que no nada. Y es fantástico. Ese juicio padre no puede tener un juicio ni de como profesora o director, en cambio a un niño de 4 años se puede decir yo ahora tengo un niño no también y no veo el experimento yo asumo lo que viene de mi parte, ¿no? Cuando digo un estudio sobre el concepto común, al final el experiencia se debe un poco. Como tú percibes adulto a un niño, es como le digo, las herramientas que adelante demostrar, o sea, una cultura para mayor que quiere tener saber para que hay un punto claro. Creo que los estudios transmitimos los estudios a los niños, ellos también están adquiriendo. Solamente es el adulto que da el prejuicio. Si voy al cole, pues es completamente. Si un día no es esto, un prejuicio que se crea ahí. Porque la conciencia provoca muchos prejuicios. Algunos son buenos, incluso. Curiosamente pensaba, hoy el país, en otros películas, con Marcos Cotones, ¿no? Esta obra fantástica, que es maravillosa, ¿no? Isaac Rosa, que yo le daría el premio nacional, mundial, Nobel a Sanchís Mosquera, que es un autor maravilloso. Sanchís Mosquera, un autor fantástico, no escribe para niños. Marcos Cotones jamás produjo una crítica de un espectáculo para niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una internacional. Curiosamente y paradójicamente, desde mi punto de vista, el teatro para niños jóvenes, y cuanto más pequeños más, mucha más libertad de creación que un espectáculo para adultos. Creo. ¿Qué son los prejuicios? Cuando yo me pongo delante de tengo que escribir un espectáculo para niños de 2 años, de 1 a 3,
tengo la sensación de que es territorio propio, o sea, que todo, en principio, está abierto al uso, a todo. Entonces, cuando voy a hacer un espectáculo para adultos, a jóvenes ya es otra cosa distinta, ¿no? Es una libertad de creación mucho más grande, ¿no? Los perfiles los creamos nosotros, y el programador que lo está con el 2001, le decimos a un programador, hacemos un espectáculo para niños de 1 a 3, ¿no? Se queda por la sola. No, la frase textual, pues esto es una tontería. Claro. Tengo grabado un programador de un teatrazo. Y se mueve de risa, jajaja. Pues, vale. Hay muchos discursos, ¿no? Claro, Te lo siguen diciendo, ¿eh? No, Uy, claro. eso. Mira, yo lo de bebé, no, yo ahí no programo, es que no lo entiendo, y además que no me gusta, y tu programa te lo dicen así. Sí. No, que no. Ahora estamos pensando en hacer teatro para viejos. Sí, porque estamos descubriendo, esta penúltima obra que hemos hecho, es para niños a partir de 4 años, que los viejos la tienen de una forma muy especial. Me gusta mucho la palabra viejo, lo siento, sí. Y pensamos, ¿no? Y el bebé está tan conectado con el viejo. Es la historia de un niño desde que nace hasta que se muere, ¿no? Y te das cuenta cuando vas siguiendo el hilo que cuando se hace viejo, le pasa igual que cuando era niño, que cuando se cae no puede levantarse, ¿no? Y se queda ahí, y que le falla no sé qué, y que la lengua se le va para un lado, y que la mano hace no sé qué, ¿no? Hostia, a lo mejor es el caso para viejos, ¿no? No sé, para sería lo que un poco eso, ¿no? Cuanto más mayor, más prejuicios tenemos. Sí, en cierto modo sería todo lo contrario, sería no. Igual el viejo, la persona mayor. Es curioso, yo creo que sí, y sin embargo lo que encuentras es gente que va quitando filtros y capas y vuelve a una cierta pureza, no sé. Sí, vuelve a depende del mayor. esencial. Sí, Uno vuelve al bebé, ¿no? A lo mejor con 80 años uno vuelve al bebé. Yo a mi madre le veo decir con mis amigos que por los días, esta mujer le tiene una niña, ¿no? Se quita ciertos prejuicios. Yo tengo una abuela de 104 años, está viendo el foco, ¿no? Me pregunta por el teatro, y la veo reírse con unas cosas que se ríen los niños de 2 años y nadie más. O sea, se ríe de, aparece un nieto por ahí, se cae, jajaja, se parte de risa porque se ha caído. Ha vuelto a la primera infancia, ha vuelto, ¿no? Y se ríe con toda la canción. A lo mejor hay que unir el teatro para bebés y el teatro para viejos, ¿no? A lo mejor hay que explorar lo que decía, es un campo absolutamente inexplorado, ¿no? Yo creo que para la propia sociedad, ¿no? Hay muchísimo por explorar todavía a nivel cirujano, ¿no? Sí. Bueno, un poco ya para cerrar, porque tenemos que ir terminando. Hemos empezado hablando de los más pequeños y terminamos hablando de los más mayores, ¿no? Quizá porque es un mundo este donde, de 0,3, de 0,5, donde sencillamente hemos empezado a explorar, ¿no? Es un gran campo, un gran universo donde explorar e investigar. No sé si queréis alguna... Yo quiero decir, hemos hablado de muchos temas como la interacción, ¿no? Por ejemplo, la interacción con el niño dentro de las dramaturgias, como no solo la interacción, sino la incorporación del niño al escenario, ¿no? El niño como, o sea, me parece que es muy vasto el terreno, quiero decir. Igual que la dramaturgia para adultos. Sí. Parece como que... Solo como mencionar lo en... que hay como cantidad de experiencias, y para mí sí, volver a hacer hincapié en esto, ¿no? Que creo que hay mucho terreno que explorar, ¿no? Invito a todos los dramaturgos que hay aquí además, ¿no? ¿Tenéis alguna cuestión? Pienso que yo plantear una dentro de la historia, crear algo, un poco de al final, como adultos, vivimos dentro de los sentidos. Entonces, la visión y el oído. No vivimos tanto en el contacto, tenemos el mundo del contacto, el color, entonces desarrollamos a los niños para que se dominen el mundo con estas resultados.
interesante porque esto no lo tiene vida. Pero bien, son una película que va a sentir un valor, que va a ser pero hay algo a explorar probablemente dentro de este mundo. Digamos, y dentro de esto, ahora de repente hay una conciencia de que hay una sensibilidad. Un niño en ese momento que es realmente que están abiertos, no hay nada de prejuicio, no conoce el mundo, que no muy equilibrado. Empezamos a enseñar que se maneja un mundo con nosotros, creo, día a día enfocamos este lado. Así que en este mundo de este lado, como marcada A mí me has hecho pensar en una compañía finlandesa que se llama Oraco, que ha hecho un espectáculo para niños de 2 a 5, que es danza para invidentes. Está pensada para gente que no ve. Y la danza es algo tan visual, ¿no?, que a priori parece como una locura plantearse hacer un espectáculo de danza para... No, la pueden... También puedes ir viendo, o sea, no es solo para invidentes, pero sí estaba toda la creación y toda la investigación previa a esa obra hecha desde ahí, desde cómo vivir la danza sin personas que ven mal o ven. Sí. Habla mucho de la dramaturgia de los entornos. Tanto pone el entorno para hacer las cosas de una manera, ¿no? Es que hablábamos de que afecta brutalmente a este público, pero brutalmente. No, yo creo que ese es el tema, ¿no? Y yo creo que lo que hablaba ella, de cómo entran y de cómo... Me parece que hay que volver a... Yo siempre decía, ¿por qué? Por lo menos antes, no sé, se entraba en una iglesia y nadie grita, ¿no? Que no se puede recuperar este ritual, ¿no? Dentro de un teatro, dentro de un espacio de... Ya no se plantea aquí la la misa. Sí, sí. Yo te digo que ahora son los infantiles y se nota claro. Ahora hay pareja educadora en cada aula, ha bajado la ratio, ya no es un tipo de ritmo, hay futbolístico, vas ahí y pasan las cosas de otra manera que pasaban antes. Claro. Pero los que vamos ahí tenemos que cambiar por eso, hacerlo de una manera, hacerlo de otra, hacerlo de otra. Muy bien, estoy con Julia, que hay que cuidarlo al máximo. Todo lo que puedas, con los medios que tengas, con el tiempo que te deje y con el espacio, pero a mí me parece fundamental. Pues eso, si tienes que vestir de determinada manera ese espacio, o cómo lo tienes que facilitar. Claro, de ahí a crear un teatro o montar un trus. No, yo no digo por la ciencia, crea uno pensando que va a ser un padre que le dice a la niña vestirado, que aquí no sé qué tal, uno hace un monte y luego los lectores de todos estos sectores leen exactamente lo que claro, como parte de la dramaturgia, uno piensa dónde va a sentar los niños. Pensamos, tenemos una grada que mide 4x2, caben 40 niños pequeñitos, tenemos una alfombra y es esta alfombra de este color, porque es también parte de la dramaturgia. Cuando pienso que film voy a poner el foco que va a ir iluminando al público porque durante la función dejamos luz en el público siempre, no apagamos siempre la luz. En un momento en cual es oscuro, pero necesitas una luz, necesitas sentirse a salvo, digamos, ¿no?
El filtro que pones un poco no es lo mismo poner en cálido que en frío. En todos los cálidos, no es lo mismo 152 que es rosita y 205 que es azulado. Eso es para mí, parte de la dramaturgia. Cuando somos así, ya estoy contando cosas, ¿no? Ya estoy metiéndoles en este mundo, esta experiencia sensorial, que yo pienso que no solo una experiencia sensorial, vamos allá. Todo el entorno es parte de la dramaturgia. Creo que no te hace para adultos, pero aquí especialmente es hipersensible. Ser hipersensible, todo lo que muy importante es un acto social, eso hemos hablado. También Isabel, que es la autora, muy importante. Fíjate el Cúcuta es en casa, que es una pequeñísima obra de teatro, y hacerlo en un teatro es que es un acto social. Los niños se relacionan con otros niños, con adultos, con sus compañeros, y la experiencia ya no solamente yo y ellos, y muy importante, es un acto social, es una forma de socializar. Sí, hay dos palabras y tenemos que... Espera, que te raro. Cuando vienen los abuelos con los niños, vienen con el padre, como el abuelo acompaña al niño, preguntaba ayer ya ve sobre las tres hermanitas, ¿no? Como el adulto y el niño, ¿no? Y el niño estaba tranquilo y el adulto estaba destrozado de dolor, ¿no? El texto de Lebó. Y yo le contaba como en el funeral estaba la abuela llorando por la muerte de su marido y los nietos calmando a la abuela. Yo creo que esa relación es fundamental. A mí me parece, por supuesto que sí. Nosotros hicimos la experiencia una vez, pero por casualidad. O sea, porque justo al lado de la escuela había una residencia. Y entonces planteamos que fuera. Y fue precioso. Pero bueno, fue una cosa así puntual, ¿no? Puntual porque espacialmente estaban allí, ¿no? Entonces era como, bueno, yo trabajo un año en una residencia de ancianos y tengo un particular, no sé, me afecta así porque recuerdo un montón de cosas y un montón de vivencias muy fuertes, ¿no? En ese mundo y en ese micromundo que son las residencias. Pero, y entonces para mí era, no sé, yo me apetecía muchísimo hacerlo y de repente estaba allí y fue una experiencia impresionante. Sí, 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 sí. Sí, porque el planteamiento era allí, ya está en esa, claro. Sí, sí, se acercaron. Esther. Bien. Hay todo tipo de espectáculos, desde espectáculos en nuestra experiencia
Normalmente en 2 espectáculos, bueno, 3, hemos ofrecido al final del espectáculo al niño la posibilidad de hecho lo hacemos incluso con mayores, ¿no? Con niños mayores, de jugar con objetos de la escenografía, de hacer los suyos, de tocar al actor, de ir con el actor, en este caso pues, o con el títere o con... Y yo no lo tengo claro, si te soy sincero. O sea, por ejemplo, en edades muy tempranas, no, en 2 años, siento que sí, que hay un tipo de experiencia táctil, ¿no? Que hablaba de los sentidos antes, y de habitar un mundo que han estado contemplando y de otra manera que me interesa mucho. Cuando ya tienen más años, no sé hasta qué punto violenta esa experiencia fantástica del escenario y el público. Que violenta esa experiencia de haber contemplado un mundo fantástico. ¿Sabes? De repente empezar a entrar en ese mundo fantástico y volverlo real de alguna manera. Tengo muchas dudas, y dependiendo del espectáculo, ¿no? Tenemos un círculo de semitas, y todo ocurre en un consecuencia y alrededor. Están integrados, digamos, en las escenografías también. Y normalmente, 2 o 3 años, se quedan en el cine. Normalmente. Se quedan ahí, esperan, y miran, y les ofrecen, va. Están poniendo muchas cosas al mismo tiempo. Están ahí, están recibiendo, ¿no? No hay, la interacción no es una cosa activa, digamos, yo tengo que levantar y agarrarle esto, hay que decir. Pero por lo general, no. Por lo general, espectro, están esperando, el círculo ya también te da... Yo creo que ellos, o sea, lo que tú planteas ellos lo entienden en 0,2. O sea, si tu espectáculo es facilitar que entre, ellos van a entrar. Y si no, generalmente no entra. Alguno entrará. Pues siempre alguno entra. Pero yo siempre hablo, bueno, lenguaje no verbal, o sea, lo entienden la forma de estar sentado, la forma de dirigirte, entienden cuando este es mi espacio y ese es el tuyo, y cuando estás abriendo puertas para que eso suceda. Yo creo que, vamos, están muy acostumbrados a situarnos y a obedecer. Hasta a mí a veces se me parte el alma, porque dices, ¿cómo están acostumbrados ya con 3 años a obedecer formatos de ellos, ¿no? Aquí puedes, aquí no. Ahora te sientas, ahora te calles. Bueno, es algo que también para mí... Sí, nos vas a ofrecer el festival del mes grande Talks, entonces. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Nada, veníamos buscando respuestas y salimos con más preguntas, ¿no? Y esto es lo bueno de estas mesas de debate y del teatro. Gracias y hasta la próxima. Seguimos en el debate.